Cuando pensamos en redes sociales, la verdad es que tienen esa doble cara que no podemos ignorar. Por un lado, se han convertido en herramientas educativas poderosas y una forma de conectarnos culturalmente. Es decir, a través de ellas podemos aprender idiomas, descubrir costumbres de otros países y hasta seguir a expertos en diversos temas. Totalmente. Pero, ¿no crees que también tienen un lado, digamos, un poco más complicado? Tú sabes, la adicción a redes sociales, el tiempo perdido desplazándonos sin parar, o incluso el impacto en nuestra salud mental. Es como un ciclo del que, a veces, parece imposible salir. Exacto. Y aquí es donde surge el tema de gestión del tiempo. Es fácil olvidarlo, pero si no ponemos ciertos límites, esas distracciones pueden interferir en nuestra vida diaria, especialmente en tareas importantes. Piensa en estudiantes que, por revisar constantemente sus teléfonos, ven afectado su rendimiento académico. Sí, y no solo eso, también afecta la forma en que percibimos nuestro bienestar digital. O sea, estar expuestos tanto tiempo puede hacernos sentir agotados mentalmente. Pero, ¿sabías que en algunos países de habla hispana ya se están promoviendo estrategias para reducir ese impacto? Claro. Hay iniciativas, como programas educativos que enseñan a los usuarios a usar las redes de manera más intencional. Por ejemplo, seguir cuentas que promuevan conocimiento y no solo entretenimiento puede marcar una gran diferencia. Eso me parece súper interesante. También está el truco de limitar el tiempo de pantalla. Es algo que, aunque suena simple, cuesta mucho para muchas personas, ¿no crees? Sin duda. Aquí algunos términos clave que pueden ayudarnos a hablar sobre estas soluciones en español. Bienestar digital, adicción a redes sociales, gestión del tiempo. Son conceptos fundamentales si queremos abordar este tema de una manera práctica y efectiva. Estoy de acuerdo, pero a veces ponerlo en práctica es toda otra historia, ¿verdad? Hablando de eso, me viene a la mente algo personal. Durante el tiempo en que trabajaba en mi tesis en español, qué desafío fue. Me di cuenta de lo mucho que las redes sociales interferían con mi capacidad de concentrarme. Pasaba más tiempo desplazándome por la pantalla que escribiendo, y eso me llevó a pensar en lo importante que es poner límites. Ah, claro. Eso es bastante común, creo. Pero, ¿cómo decidiste abordarlo? Porque una cosa es identificar el problema, pero solucionarlo es otra historia. Exacto. Así que empecé a analizar mis hábitos. Decidí establecer un horario muy específico, casi como si fuera un contrato conmigo misma. Permitía media hora por la mañana y otra media hora por la noche para revisar redes. Y eso era todo. El resto del tiempo dejé mi teléfono en otra habitación. Interesante. ¿Y dirías que eso cambió realmente tu dinámica de trabajo? Porque, en teoría, suena efectivo, pero ¿cómo lo percibías día a día? Completamente. Al principio fue difícil, no te lo voy a negar, pero poco a poco noté algo importante. Mi mente estaba más tranquila. Ya no tenía esa presión de revisar notificaciones cada 5 minutos. Me imagino. Y con más enfoque, seguro tu productividad mejoró bastante, ¿no? Muchísimo. De hecho, terminé mi tesis antes del plazo. Y no solo eso, también sentí que el contenido de lo que escribí era más profundo porque tenía más claridad mental. Fue como un refresh mental, por decirlo de alguna manera. Eso tiene sentido. Lo que mencionas podría ser una gran estrategia para muchas personas que enfrentan retos similares. Además, creo que esta experiencia refleja algo muy valioso en cualquier idioma: disciplina y hábitos intencionales. Sí, y además, ¿te das cuenta de que no necesitas estar conectado todo el tiempo? Es un aprendizaje que va más allá de los estudios, conecta con cómo vivimos día a día. Es interesante cómo la disciplina y las decisiones que tomamos afectan tantas áreas de la vida, ¿no? Haciendo esa conexión, cuando hablamos del matrimonio en los países de habla hispana,
encontramos dos modelos principales que tienen mucho peso cultural: el matrimonio por amor y el matrimonio arreglado. Cada uno refleja valores y tradiciones muy distintos, pero igualmente interesantes. Es fascinante, porque pensamos en el matrimonio por amor como lo más común hoy en día, pero el matrimonio arreglado sigue existiendo en algunos lugares, ¿no? Sí, exacto. Por ejemplo, en algunas comunidades rurales, el matrimonio arreglado se ve como una forma de fortalecer los lazos familiares y asegurar que ambos cónyuges compartan valores y expectativas similares. Aquí se destaca mucho el concepto de la unión familiar. Y tiene sentido, ¿no crees? Aunque claro, para muchos puede parecer un poco restrictivo, porque vamos, muchas personas prefieren tener la libertad, bueno, la libertad completa, de elegir a su pareja. Claro, ahí entra el matrimonio por amor, que es donde los sentimientos personales tienen prioridad. Este modelo es más común en entornos urbanos, donde la autonomía personal se valora mucho más. Pero también puede tener sus desafíos, ¿no crees? Como expectativas poco realistas o la falta de apoyo de la familia. Definitivamente. Ahora, mencionaste el concepto de la unión familiar, pero me intriga también cómo algunas tradiciones refuerzan esto. ¿Recuerdas aquella boda tradicional en México a la que asististe? Ah, sí. Fue una experiencia increíble. Durante la ceremonia, hubo un momento muy especial llamado la ceremonia del lazo. Es, básicamente, cuando se coloca un lazo en forma de 8 alrededor de los novios, simbolizando su unión eterna. Tiene un valor cultural profundo y muestra cómo, incluso hoy, estos rituales siguen siendo importantes. ¡Qué lindo! Yo creo que rituales como ese nos hacen reflexionar sobre cómo el matrimonio, sea por amor o arreglado, siempre lleva un componente de, no sé, de compromiso y respeto mutuo. Exactamente. De hecho, palabras como respeto mutuo y apoyo incondicional son fundamentales en estas conversaciones. Conocer estas expresiones en español no solo amplía nuestro vocabulario, sino que también nos permite entender mejor cómo la cultura interpreta las relaciones. Sí, y son términos que definitivamente debemos usar más. Además, creo que como estudiantes de idiomas, explorar estos temas nos ayuda a conectar mejor con la cultura, ¿no crees? Hablando de cómo la cultura y el idioma están tan conectados, una manera de aprender español y entender mejor estas tradiciones es incorporar el idioma en tu vida diaria. Por ejemplo, interactuar con medios en español, como películas, series o incluso podcasts, no solo mejora tu comprensión auditiva, sino que también te conecta con los matices culturales que discutimos. Exacto. A mí me encanta escuchar música en español. Es como una ventana a todo un mundo de vocabulario que no encontrarías en un libro de texto. Además, te ayuda con la pronunciación, ¿no crees? Sí, definitivamente. Aunque, para avanzar aún más, es importante practicar expresando opiniones. Por ejemplo, podrías reaccionar después de ver una película. Frases como yo pienso que o en mi experiencia son perfectas para empezar. Claro. Y esas frases son súper versátiles. Se pueden usar en tantas situaciones, como en un debate o incluso al hablar con amigos. ¿No crees que hacer pequeños ejercicios a diario, como describir algo que te gusta, también ayuda mucho? Por supuesto. De hecho, sería ideal establecer una especie de rutina. Algo tan sencillo como reflejar tus ideas del día en español puede marcar la diferencia. Y aquí te dejo otras frases útiles. Estoy de acuerdo, no estoy seguro. Y desde mi punto de vista. Ay, desde mi punto de vista. Esa me encanta. Es como un comodín para parecer más formal cuando das tu opinión, ¿verdad? También, algo que me gusta hacer es elegir un tema interesante, como las relaciones o los problemas sociales, y tratar de hablar sobre él en español. Eso es excelente porque además de practicar el idioma, aprendes sobre temas culturales.
Además, cuando escuchas discusiones en español sobre estos temas, puedes captar el tono y las expresiones específicas que usarías en distintos contextos. Mateo, ¿sabías que un pequeño ejercicio que hago es pensar en voz alta en español? Ya sé que suena raro, pero es como narrar tu día en tiempo real. Eso ayuda un montón para ganar fluidez. Suena muy práctico, y realmente es una forma creativa de reforzar el idioma. Creo que al hacerlo, también empiezas a familiarizarte con las estructuras gramaticales de una manera natural. Es muchísimo más efectivo que simplemente memorizar reglas. Definitivamente. Es transformador cuando el español deja de ser algo académico y se convierte en algo cotidiano, como una segunda naturaleza. Una de las cosas que más me ha ayudado es poner en práctica esa idea de narrar en español. Por ejemplo, ayer mientras cocinaba estaba diciendo: estoy cortando la cebolla, ahora añado un poco de ajo. Y me di cuenta de que aprendí expresiones nuevas sin planearlo. Es una técnica excelente, Luna. Es como si convirtieras tus actividades diarias en lecciones prácticas de español. Creo que ese enfoque les puede servir a muchas personas que no necesariamente tienen tiempo para sentarse con un libro de gramática. Exacto. Y algo clave aquí es la repetición. Cuando haces esto todos los días, los términos y las estructuras gramaticales se te graban, casi como si fueran automáticas. Además, creo que también hace que aprender sea más divertido. ¿Sí? Y eso resalta algo importante. El aprendizaje debe formar parte de tu vida diaria para que sea sostenible. Y esas pequeñas prácticas realmente pueden marcar una diferencia enorme, como construir un hábito sólido. Y hablando de hábitos, yo recomiendo elegir un momento específico del día para practicar español. Puede ser mientras caminas al trabajo, organizas tu casa o incluso en la ducha. ¿Todo cuenta? Es un consejo valioso. Creo que hoy dejamos ideas muy prácticas y fáciles de adaptar para mejorar el idioma. Sí, y no olvidemos que aprender un idioma es también una forma de conectar con nuevas culturas, de expandir nuestras perspectivas. Es un reto, claro, pero también es increíblemente enriquecedor. En definitiva. Bueno, creo que eso es todo por hoy, Luna. Ha sido un verdadero placer compartir estas estrategias y experiencias, ¿no crees? Sí, totalmente. A todos los que nos escuchan, gracias por acompañarnos. No olviden practicar, llenarse de curiosidad y, sobre todo, divertirse en el proceso. Nos vemos en el próximo episodio.